Ya está disponible iOS 16, esto ya lo sabemos, conocemos un montón de novedades, pero yo he probado esta versión en prácticamente todos los iPhones en los que está disponible. Y antes de que digáis nada, no son todos los iPhone, faltan algunas versiones Plus, algunas versiones Pro, Pro Max, pero lo importante es que tengo todos los chips que existen. Y al final lo más importante para que tu dispositivo vaya bien es que tenga el chip, no que sea la versión Max o que sea la versión Pro. Así que como estáis viendo, desde el iPhone 8 pasando por los SE, aquí están todos los dispositivos compatibles con iOS 16. Os voy a contar mi experiencia, dejadme la vuestra también en los comentarios, que es muy importante acerca de algún bug que se me haya pasado o alguna función y no os esté funcionando todo lo bien que debería. Antes de nada debéis saber que es totalmente normal que al principio, después de instalar, la batería no os funcione del todo bien, es decir, que no alcance tantas horas como alcanzaba la versión pasada, porque esto, lo dice Apple, puede hacer que el propio dispositivo, después de la actualización, esté realizando tareas en segundo plano que antes no realizaba. Así que esto solo lo podremos valorar después de unos días, así que vamos allá y empezamos por la batería, porque sé que es algo muy importante para vosotros el rendimiento de la batería en iOS 15 versus el rendimiento en iOS 16. Pues en este caso hay un youtuber que se llama iAppleByte, si no me equivoco, que ha hecho un test en cada versión absolutamente de todos los iPhone y ha hecho este gráfico donde podremos ver dispositivo por dispositivo cómo ha evolucionado. Y empezamos por el iPhone 8 porque de esta lista es el único dispositivo que parece que no mejora después de la actualización de iOS 16. Ya os digo que en este caso se ha utilizado una aplicación que se llama Geekbench con un test de batería específico con un 25% de brillo, y el iPhone 8 ha sido el único perjudicado después de este test, que se ha realizado igual en prácticamente todas las versiones. Así que chicos, después los dispositivos del iPhone 10, 10S en adelante, prácticamente todos han supuesto una mejoría con iOS 16 respecto a las últimas versiones de iOS 15, no a las primeras. Pero vamos allá con los primeros dispositivos que tienen el mismo chip, como serían el iPhone 8, 8 Plus y iPhone 10, que tienen todos el chip A11, ¿vale? En este caso os voy a enseñar el iPhone 8 como ejemplo, y empezamos un poquito mal porque no tiene el efecto de profundidad en los fondos de pantalla. Esto es algo bastante característico de esta nueva versión y parece que tanto en el iPhone 8, 8 Plus y iPhone 10 no está disponible. Está disponible a partir del 10S. Tampoco tendremos una función que a mí me gusta bastante, que es el texto en vivo dentro de los vídeos. Es algo único de iOS 16. Estos dispositivos tampoco lo van a soportar, igual que las acciones rápidas en el Live Text. Por ejemplo, si directamente dentro de una foto, como estáis viendo por aquí, alguna fecha, vamos a poder directamente añadirla al calendario en los iPhone 10S en adelante, o un idioma lo va a traducir. Ya me estáis entendiendo un poco a qué se refiere estas acciones rápidas. Lo mismo con Siri, porque Siri no va a ser capaz de trasladar lo que le vayamos a decir a los emojis. En este caso, en el iPhone 10S, como estáis viendo, sí los transforma directamente a emojis, o también la experiencia de dictado, que es bastante nueva en los nuevos dispositivos. Con esta versión no está en estos iPhone 8, 8 Plus y iPhone 10. Tampoco la búsqueda de imágenes en el Spotlight, o por ejemplo también esta función de mover la parte principal de la foto del fondo. En este caso es algo también relacionado con la inteligencia artificial, que no poseen estos chips que han salido hace, también os digo, bastantes años. Por último, el reconocimiento de pájaros, insectos, estatuas o incluso perros, como estáis ahí, tampoco está disponible en los iPhone 8, 10 y iPhone 8 Plus. En general es una versión que muchas personas me habéis comentado, incluso yo en mi experiencia propia lo he probado y funciona prácticamente igual que iOS 15. Es cierto que tendremos novedades, pero no todas, y esto es una pena, pero ya sucedía el año pasado con algunos dispositivos, incluidos estos iPhone 8. Y yo creo que el iPhone 8 no lo actualizaría, me esperaría un poquito más, pero creo que el iPhone 10 y el iPhone 8 Plus pueden tener una buena experiencia, como es mi caso. He estado jugando a juegos, he estado navegando y la verdad que no he notado muchísimo lag o muchísima ralentización respecto a la versión anterior. Prácticamente he notado lo mismo.
Y vamos con otro dispositivo bastante interesante que sería el iPhone XR. Sé que muchos de vosotros lo tenéis y tiene el mismo chip que el XS y que el XS Max. Yo en este caso he podido probar el XR y el XS y la verdad que la experiencia ha sido también bastante buena. En los dos casos hablamos ya de dispositivos recomendables, no sé si tanto por la batería que se ha quedado ya un poquito atrasada respecto a las horas de pantalla que puede dar, pero en verdad abriendo aplicaciones diferentes del día a día es un rendimiento muy bueno, parece que no encontramos ningún problema serio, al menos en las primeras horas de uso, y la velocidad de las aplicaciones tampoco está nada mal. La batería, como habéis visto en el gráfico, parece que sí mejora en estos dispositivos y por tanto el rendimiento puede venir acompañado de este aumento de la batería. Ya os digo que en el día a día creo que son dispositivos que añaden, aparte de funciones nuevas, un rendimiento bastante aceptable. Y nos vamos al iPhone SE de segunda generación. Algunos me habéis puesto que habéis tenido problemas relacionados con los micrófonos en este dispositivo una vez habéis actualizado a esta nueva versión, pero en general mi experiencia ha sido bastante buena y creo que la de la mayoría de la gente. Tenemos una batería que de por sí sigue dando buenos resultados a pesar de que es una batería bastante simple, igual que una vez navegamos por el resto del sistema. Tenemos ya un chip que es bastante nuevo, el mismo que el de los iPhone 11 y 11 Pro, y por tanto tenemos bastantes funciones que podemos utilizar y por eso yo sí lo recomendaría para actualizar. Lo mismo con el iPhone 11 y 11 Pro, en este caso sí que he podido utilizar ambos dispositivos y os tengo que decir que a partir de estos dispositivos tenemos funciones especiales, es decir, únicas en iOS 16, como puede ser en este caso los subtítulos para las personas sordas, las transcripciones que se generan en tiempo real en algunas aplicaciones o precisamente en las conversacionales, en audio o en vídeo, solo están disponibles en estos dispositivos en adelante. En resumen, el rendimiento de estos dispositivos es bastante bueno, tienen un chip bastante reciente, es un dispositivo con un diseño bastante moderno dentro de lo que cabe y que, como veis, con iOS 16 funciona perfectamente. A partir de aquí nos encontramos con los iPhone 12 y 12 Pro. Tengo el iPhone 12 de ejemplo porque tienen el mismo chip que es el A14 Bionic. Muy bien este dispositivo, llevo probándolo desde la primera beta, este iPhone 12 con iOS 16 y nunca me ha dado ningún problema. La experiencia con él es muy positiva. Ya os digo, si os encontráis algún bug, algún problema va a ser momentáneo y una vez vayan saliendo actualizaciones se van a ir resolviendo. Y vamos terminando con los iPhone 13 y 13 Pro. También lo he probado en ambas versiones y os puedo decir que este A15 Bionic es lo que os esperáis, una experiencia súper fluida, bastante adaptado, con una mejora de batería un poco considerable y además iOS 16 en estas versiones tiene funciones exclusivas como el modo retrato mejorado, el modo cine mejorado, pero como advertencia esto os puede pasar en todos los dispositivos, se calienta un poquito al principio, incluso me ha salido una especie de alerta diciéndome que el dispositivo no se volvería a cargar hasta que bajase la temperatura. Esto es algo normal cuando actualizamos porque está haciendo muchas tareas en segundo plano. Lo mismo con el iPhone SE de tercera generación, que no lo he mencionado, pero ya sabéis que tiene este chip A15 Bionic. Y por último, no os voy a decir nada de los nuevos iPhone 14 y iPhone 14 Pro porque estos dispositivos ya vienen incluso con una nueva versión de iOS 16, que es la misma, la 0.0, pero con una actualización el último día de lanzamiento, ¿vale? Tienen funciones exclusivas como el modo cine en 4K o incluso el modo acción, que también ya lo podréis disfrutar, eso sí, solamente en estos dispositivos. Así que chicos, espero que os haya gustado, espero que me digáis vosotros en los comentarios cuál es vuestra experiencia estos días. Yo los he podido probar unas horas, pero es que son tantos dispositivos que al final me es prácticamente imposible. Así que si queréis más vídeos como estos relacionados con iOS 16, podéis apoyar el vídeo, suscríbete si no lo estás y de verdad déjame un comentario, que es lo más importante. Así que nos vemos como siempre, chicos, en el siguiente vídeo. Os dejo por aquí más vídeos de iOS 16 que yo creo que os van a gustar. ¡Chao, chao!